Emilio, ¿qué más traes para esta Oye, vez? a propósito justamente del robo de vehículos, ustedes saben que todos los días aquí en la región metropolitana hay 35 encerronas, nada menos 35 encerronas. ¿Todos los días? Todos los días aquí No te en la lo puedo región creer. metropolitana. Entonces, para muchas personas están reclamando hoy día que de alguna forma, cuando ingresan a las autopistas, están jugando una verdadera ruleta rusa, porque pueden ser los afectados, las víctimas de turno. Y en este caso, por ejemplo, hay toda una polémica que tiene que ver con esos puntos ciegos, esos accesos o salidas de las autopistas que se han convertido en los sitios preferidos para realizar este tipo de delitos. Cristiana Acuña investigó esta situación y tiene además el testimonio muy emotivo de la viuda de un ingeniero, Mauricio Ruz, que falleció, fue acribillado hace pocos días justamente en una autopista. Veamos el siguiente informe. Fue una encerrona que ha marcado un antes y un después, sobre todo por el nivel de violencia usado por un grupo de delincuentes. El pasado 9 de septiembre, el conductor de esta camioneta, el ingeniero Mauricio Ruz, de 60 años, fue acribillado en el enlace entre la autopista Central y Costanera Norte. Una de mis hermanas me llama por teléfono y entre medio de la bulla yo no entendía qué me decía. Me dice, Aida, ¿dónde está Mauricio? Y yo le dije, va camino a la casa porque me vino a dejar un evento. Y me dice que acabado de ver, vieron en la tele y me parece que es la camioneta, el auto de nosotros. Hacía solo 30 minutos que Aida se había despedido de su esposo Mauricio. La había llevado a un evento de la empresa donde trabaja. La llamada de su hermana la alertó y una comunicación con su hijo terminó por confirmar la fatal noticia. Llamo a mi hijo y mi hijo ya estaba llorando, porque el GPS estaba en la ubicación donde él se había enterado que había habido un accidente o una encerrona. Ya ha pasado cerca de 2 semanas desde el homicidio del ingeniero. Aún los responsables no son detenidos. Su esposa clama celeridad en la investigación y justicia. Quiero que se haga justicia por Mauricio. No quiero que mi marido quede ahí archivado como todos. No quiero que en este país siga sucediendo lo que nos sucedió a nosotros. Me destruyeron mi familia. Destruyeron netamente mi familia. Ya no somos lo mismo, nunca más va a ser así. Y me mataron en vida. La esposa del ingeniero asesinado asegura que en el lugar del homicidio no habría una cámara de seguridad que pudiera aportar a la investigación del crimen. En una autopista pagamos el servicio y me dicen que no hay cámaras, que no hay... ¿Dónde están las imágenes de Mauricio, de lo que pasó? Yo no he visto nada, no me han dicho nada hasta el momento. ¿Cuántos puntos ciegos hay en las autopistas urbanas? ¿Son lugares estudiados por los delincuentes para actuar? Preguntas difíciles de responder. Lo cierto es que del promedio de 35 encerronas ocurridas diariamente, en muchas de ellas no existen imágenes. Me comunicó PDI cuando fue al día siguiente a tomarme las declaraciones al domicilio. Me dicen, mira, la verdad que la única cámara cercana que tiene el sector es un supermercado y lamentablemente el supermercado solamente marca el perímetro de su vereda porque a él no le afecta marcar la autopista. No había una cámara. Se refiere a la salida 39 de la autopista Vespucio Sur. Aquí el 13 de febrero de 2021, mientras viajaba con su esposa embarazada de 4 meses en su vehículo Mini Cooper, un grupo de delincuentes les hizo una violenta encerrona. Y ella en ese momento igual le informó, le dijo así como, estoy embarazada, por favor. Aún así igual recibió una patada a nivel abdominal y, pucha, ella automáticamente cayó al piso. No les importó a los delincuentes el embarazo de una de sus víctimas. Continuaron con las agresiones. Fueron segundos que Felipe dice se transformaron en una eternidad. Me tiré encima de ella más que nada para protegerla y recibí golpes con la pistola en la cabeza, patadas en la espalda, patadas en la cabeza. Y yo creo que en el momento de la adrenalina yo no sentí nada. Yo me interesaba en ese momento ella, que estuviera tranquila. Y en eso como de los típicos que te quedáis como en blanco cuando te dicen ya, pégale un balazo y vámonos. Afortunadamente no hubo disparo y los golpes en el abdomen de la esposa de Felipe no provocaron secuelas en el embarazo. Ya ha pasado más de 1 año y 7 meses del robo. De los delincuentes nada se sabe, menos del vehículo sustraído en la encerrona. Su caso es uno más de los que han sido archivados. Di con la página de mifiscalía.cl y ahí estaban todos mis antecedentes del parte.
Y lo puntual que me llamó la atención que dieron por concluida la investigación al mes siguiente. O sea, esto sucedió el día 13 de febrero y el día 19 de marzo la investigación se dio por concluida y finalizada. ¿Por qué? Porque el fiscal determinó que no se puede continuar con la investigación, ya que dice en la parte final del parte, dice, no hay cámaras de seguridad, no hay artículo visual y no se puede continuar. El caso de Felipe es uno de los que está incluido en una demanda colectiva de víctimas de encerronas en contra de autopistas y del Estado. No se están adoptando las medidas necesarias. Y tiene que ver, por ejemplo, con el circuito de cámara, que parece que hay varias voces que dicen que no son de la calidad necesaria, no hay cámaras en todas partes. Uno se empieza a preguntar, bueno, ¿dónde están las cámaras? Bueno, están las bases, están los reglamentos internos de cada concesionaria, pero lo que hay que entender con mucha claridad es que generalmente la normativa te pone mínimos, no máximos. Te pone un piso, no un techo. Por lo tanto, cuando falta una cámara, no significa que él no pueda poner esa cámara. Muchas veces lo que tiene que hacer la concesionaria es doblegar sus esfuerzos y colocar la cámara adecuada. ¿Por qué? Porque tiene que tomar todas las medidas necesarias para salvaguardar la seguridad de los usuarios. Tras el aumento de las encerronas y la violencia de quienes las cometen, el gobierno, las policías y las autopistas han realizado mesas de trabajo. A raíz de esto, se ha anunciado la inversión de 1.000 millones por parte de las autopistas para potenciar las medidas de seguridad. Entre ellas, poner a disposición de las policías la operación de 800 cámaras de vigilancia existentes. No puede ser que la delincuencia no esté ganando, porque eso es lo que yo siento, la delincuencia no está ganando y no puede ser, y necesitamos parar esto. En conversación con Costanera Norte, la autopista aseguró que en el caso del ingeniero Mauricio Ruz se han entregado videos de diversas cámaras de seguridad, incluyendo una cercana al lugar del homicidio, como también la información de pórticos por los que transitaron los delincuentes. Yo le digo, nos van a hacer una encerrona. Y nosotros la pensamos, así fue como lo que hemos conversado, entreguemos el auto, entreguemos todo nomás. Al fin y al cabo, primero que estar bien nosotros. En el caso de Felipe, en conversación con Vespucio Sur, la autopista señaló que sí existen cámaras de seguridad vial en el lugar, pero que si no son informados de un hecho delictual o no se solicita información, las grabaciones no quedan respaldadas después de un tiempo. Impactantes esta declaración, imagínate, no son delincuentes, son criminales esos tipos que una señora le dice, estoy embarazada, por favor no me golpee, y la golpea, le da puntapiés en el abdomen. O sea, realmente no hay ningún criterio, un ánimo, todo lo mismo. Absolutamente, y retomo las palabras de la viuda del ingeniero Mauricio Ruz. Es momento ya que se termine esto, porque del año pasado a la fecha el robo de vehículos ha aumentado en un 108%. No, es que es muy 108%. Un pequeño paréntesis, gran nota de Cristiana Acuña. Muy buena nota de Cristiana Acuña, pero además recordemos las imágenes que recién estábamos viendo de Danitza, una madre de 2 niños, ¿no es cierto?, que tiene que salir a hacer este tipo de trabajo de aplicaciones, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no tiene trabajo como profesora de educación física, y ahí vemos las consecuencias que esto podría haber tenido aún peores para ella. No les importa absolutamente nada. Nada. ¿no? Desgraciadamente, las víctimas no saben cómo reaccionar. Escuchábamos justamente, había una de las víctimas, el testimonio decía, habíamos conversado que en el caso de que nos pase algo vamos a entregar de inmediatamente el auto. Le entregaron de inmediato el auto con toda pacíficamente, y Felipe tuvo que ponerse encima de su señora para evitar que le siguieran golpeando. Increíble. Bueno, tenemos justamente a Felipe Núñez, para compartir más detalles y entender lo que pasó y las consecuencias y cómo estás, Felipe. Gracias por estar junto a nosotros y bueno, vimos la nota y la verdad, saludarte, un abrazo. ¿Cómo estás? Bien, ¿y ustedes cómo están? Hola, muy Felipe. bien, gracias por estar con nosotros. Bueno, veíamos lo que te decía, ¿no? Veíamos la nota, Emilio nos explicaba un poco más. ¿Qué reflexión tienes tú ahora, ya cuando ha pasado un poquito más de tiempo? ¿Cómo? No te escuché la última parte. ¿Qué reflexión haces a esta altura, después de que ya ha pasado un tiempo, que bajó la adrenalina? En fin, ¿cómo lo ves ahora? ¿Cómo lo sientes? Mira, después del tiempo de haber sucedido el hecho, bueno, hasta el día de hoy, igual es compleja la situación. ¿Por qué motivo? Porque nosotros, después de haber... que nosotros siempre transitamos por esa autopista. Ya. Entonces, para nosotros, un lugar que debería entregarse seguridad, ya no te lo entrega, es complejo porque tú pagas por un servicio. Exacto.
pagas por un servicio que tú esperas que te lo entreguen de calidad, porque tú dices, mejor me voy por una avenida particular cualquiera y no tomo la autopista. Claro. Y de hecho, con el pasar de los tiempos, eso hemos estado haciendo con mi esposa, que al fin y al cabo decidimos, el trayecto va a ser mucho más largo del regreso a casa, pero entre tomar la autopista y tomar la misma Felipe, salida donde ocurrió el hecho. Pero en el fondo lo que nos está diciendo, hay como una sensación, una rabia contra la autopista porque no te dio la seguridad que tú esperabas. Y también esto de volver a pasar por ahí, complicado. Genera demasiadas emociones, ¿puede ser? Sí, mira, genera muchas emociones en relación a pasar por la salida, que fue un hecho que uno dice, escucha, como yo le explicaba, no hay cámaras, cámaras de seguridad. A nosotros en la autopista nunca nos prestó auxilio. Nunca. Pero además, Felipe, tiene que ser doloroso que al cabo de un mes, tengo entendido por lo que escuchábamos ahí en la nota, ni siquiera había pasado un mes y tu caso se cerró porque no habían imágenes. Es una lástima, doloroso, me imagino, que te digan un mes después de esto, de este asalto tan violento, de que no se va a investigar porque no hay antecedentes, ¿no? Que todo va a quedar en la impunidad. De hecho, lo más paradójico, a mí nunca me dijeron, nunca me notificaron que se cerró el caso. ¿Nunca te dijeron nada? Nunca me notificaron, nunca me dijeron nada. A mí yo me enteré hace 3 días. Me enteré hace 3 días que el caso estaba cerrado por falta de imágenes. O sea, no habían pruebas. O sea, los famosos no había puntos... pruebas. Claro, yo los famosos puntos no ciegos. culpo a la fiscalía, no culpo a nada de eso. Ya. Pero lamentablemente, ¿cómo van a seguir una investigación si la autopista, que es el lugar que tiene que entregarte seguridad, no tiene seguridad en el lugar que supuestamente en la misma página de ellos es la salida principal a una arteria? No, Felipe, si aquí lo complicado no es solo el tema de la seguridad en términos de la delincuencia, sino de la salud, porque ustedes tuvieron un problema que afectó la salud de tu señora en ese sentido. De hecho, perdona, Y no pero comunicarse con nadie. me gustaría solo preguntarte, Felipe, para cerrar ese punto, ¿cómo está tu esposa? Súper importante. Mira, ella, posterior a eso, igual le ha sido súper difícil el tema del proceso porque todavía está con tratamiento psiquiátrico, porque son recuerdos, y lo que más afecta, como ella siempre me dice, es que no hayan entendido que ellos sobrepasaron los códigos. Sí. Hay códigos, Es que es como siempre uno dice, hay códigos de los delincuentes que es como no tocar a una mujer embarazada, quizás robarle. Chuta, es que lo de los es que- códigos parece que cuento viejo, ¿no? Ya, pero déjame Qué terrible. preguntarte bien. Tu esposa, ella, el embarazo, o sea, ¿no se vio afectado a pesar de esta brutalidad de estos tipos que no tienen alma, pareciera, ¿no? Porque cómo son capaces de algo Más que así. delincuentes, son criminales. Sí, ¿está bien en ese sentido, En el momento Felipe? de la situación fue complejo porque nosotros, bueno, la llevé rápidamente a la urgencia de la clínica Vespucio. ¿Ya? Y en ese momento, bueno, el bebé estaba con los latidos bastante bajos y no se sentía. Uy, qué tremendo Qué susto. momento tienen que haber vivido. Eso fue el nivel de más angustia que Imagino. tuvimos. Me lo puedo imaginar. ¿Qué pasó después, Felipe? Posterior a eso, bueno, el embarazo igual así tuvo algunos percances, en temas como de riesgo, porque igual fue un golpe a nivel abdominal justo Demasiado. al bebé. Pero gracias a Dios ahora la niña ya está súper bien. Qué bueno, no, por lo menos. Qué bueno. Es que no es menor. O sea, Que haya una imagínate buena que te noticia peguen, en toda esta historia. pero que te peguen en la... No, en el- y hay que reconocer, hay que destacar también a Felipe la valentía, porque valentía cuando Felipe vio que su mujer estaba recibiendo puntapiés en el abdomen, diciendo que estaba embarazada, él se lanzó encima de ella, Claro. recibió golpe en la cabeza, golpe en la espalda con las armas de fuego. ¿Pero por qué? Por eso te digo, no son delincuentes, son criminales. Bueno, hablemos un poquito también de estos puntos ciegos. Felipe, mira, tenemos otro invitado que te queremos presentar a ti también. Él es un experto, es Franco Basso, quien muy gentilmente está junto a nosotros, académico de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Católica de Valparaíso. Gracias, Franco, por estar una vez más junto a nosotros para comentar este tema, que es muy complejo, nos afecta a muchísimas personas, pero también tiene su parte técnica y otra de responsabilidades. No sé cómo decirlo tú. ¿Cómo lo ves tú, esto de los puntos ciegos en la autopista? Por la invitación y por tenerme con ustedes. Bueno, lo primero que hay que tener claro es que el encargado de la seguridad pública es el Estado.
Y por lo tanto, si bien las autopistas juegan un rol que podemos detallar a continuación, el principal garante de verificar que todas las personas que circulen, ya sea por vías concesionadas como vías no concesionadas, lo hagan de una manera segura. De hecho, las autopistas son caminos públicos que se concesionan por un cierto periodo de tiempo, pero que finalmente siguen estando bajo la jurisdicción y bajo la seguridad del Estado de Chile. ¿Qué cosa podríamos sí pedirle a la autopista en base a los contratos de concesión? Uno debería exigirles que hubiese una mayor conexión con Carabineros de Chile y que toda la autopista urbana estuviese cubierta por cámaras de video. Por lo tanto, el argumento de que no estaba funcionando la cámara en este sector, o sabe que borramos después de un cierto periodo de tiempo, como escuché por ahí, es algo que efectivamente no es aceptable, y en ese sentido debiesen ejercerse todas las potestades que tiene el Ministerio de Obras Públicas en conjunto con el Ministerio del Interior para que las autopistas cumplan con el mínimo que se requiere, que es facilitar toda la información a el Estado y a las distintas policías. Un solo detalle que me parece que es importante que tú nos ilumines, porque ayer conversábamos con dos alcaldes, Cuadrado y Carter, y ellos hablaban de los contratos y que sí tienen que hacer cargo de la seguridad, qué sé yo. Pero uno de ellos decía, al menos en términos de la salud de las personas, ahí sí tienen que, porque el contrato parece que sí en eso da cuenta, o los contratos, no tengo idea, de que frente a un problema de salud, como puede ser un choque, la autopista tiene que auxiliar, tiene que responder de alguna forma, tiene que comunicarse con algún centro asistencial, no tengo idea. ¿Eso es real? Porque en este caso no solamente hay un asalto, sino también hay consecuencias de salud. Sí, eso es real. Lo que indican los contratos de concesión es que la autopista tiene que cerciorarse de que haya un servicio de asistencia en ruta. ¿Y qué significa esa asistencia en ruta? Por ejemplo, si una persona queda en pana, ellos tienen que llegar a auxiliarlos para poder sacarlos de esa zona, demarcar, porque cuando una persona queda en pana se generan riesgos de accidentes importantes. Y también, efectivamente, si es que hay un accidente en el cual hay heridos que requieren una asistencia inicial antes que llegue la policía o la ambulancia, eso tiene que efectivamente hacerlo la autopista. Yo creo que si bien las autopistas no son el principal culpable en términos de la cantidad de encerronas que están ocurriendo actualmente, sí creo que pueden doblegar y hacer mayores esfuerzos para que justamente haya una mejor conexión entre los distintos estamentos públicos y privados y podamos mejorar la seguridad de todos, que finalmente es lo que nosotros queremos. Franco, vamos a seguir conversando contigo, vamos a seguir conversando con Felipe, por supuesto, pero también queremos saber cómo la autoridad está abordando esto, que tiene que ver con el plan Encerrona. Se pronunció el subsecretario de Prevención del Delito, precisamente Eduardo Vergara. Vamos a estar revisando eso y más al regreso de esta pausa comercial. Lo que está pasando con los puntos ciegos en las autopistas, que son aquellos que aprovechan los delincuentes para ejecutar las encerronas. Estamos conversando con Felipe Núñez, una de las víctimas de este tipo de delitos. Estamos hablando con Franco Vaso, académico de la Universidad de Valparaíso, la Universidad Católica de Valparaíso, pero habíamos dejado pendiente qué ha dicho la autoridad y qué dijo específicamente el subsecretario de Seguridad. Vamos a revisar las palabras de Eduardo Vergara respecto del plan anti-encerronas. A inicios del gobierno iniciamos la fuerza de tarea para enfrentar el delito violento del robo de vehículos. Y en el mes de abril iniciamos y reforzamos el plan anti-encerrona. En estos meses hemos avanzado en medidas concretas que apuntan a un rol compartido de corresponsabilidad en el trabajo, entendiendo que la responsabilidad de la seguridad recae sobre el gobierno por medio del trabajo con nuestras policías. En el plan anti-encerrona hemos reforzado operativos terrestres como aéreos y también sumado voluntades para incluir inversión importante en tecnología por parte de las autopistas. Nuevos espacios para que las policías puedan hacer controles es una de las temáticas que estamos avanzando, como también entender que esto no solo se enfrenta desde el control, sino que también yendo directamente sobre el mercado secundario que demanda muchas veces partes, piezas o los vehículos mismos. Este trabajo con quienes importan, venden, comercializan, aseguran, pero también las mismas autopistas, es parte del trabajo conjunto y que afortunadamente, a menos desde el mes de abril hasta la fecha, hemos visto primero un quiebre en el alza sostenida del robo violento de vehículos y una baja que se viene manifestando incluso hasta la semana pasada respecto a este delito.
Bien, entonces, Franco, te preguntamos directamente. ¿Dirías tú que efectivamente se ha notado este quiebre, según lo que dice el subsecretario de Prevención del Delito, de esta alza sostenida de encerronas 1, 2? ¿Es suficiente lo que está haciendo en este momento el gobierno? A ver, cuando uno mira las cifras gruesas de este año, nosotros estamos en el año sin duda más violento en las autopistas y calles de Chile. Y por lo tanto, esta pequeña baja que ha habido efectivamente durante las últimas semanas es algo que bajo ninguna circunstancia debiese prestarse para ningún tipo de celebración. Como bien decían ahí al principio, en promedio tenemos 35 encerronas al día en la región metropolitana, de las cuales cerca de un 30% ocurren en autopistas urbanas. Son valores muy, muy grandes si uno considera el tamaño que tiene la red vial local en comparación a las autopistas urbanas. Y por lo tanto, yo creo que se tiene que redoblar esfuerzos para que estas cifras, que son las peores de la historia que tenemos actualmente durante esta administración, no sigan empeorando durante este segundo semestre. Entonces, ¿qué hay que hacer? Porque por lo que decía el subsecretario, hay también que atender a este mercado secundario, a esta organización criminal, finalmente, Emilio, que hay detrás. Porque esto hoy día es un negocio, esto no es que yo digo, ay, necesito plata, voy a hacer una encerrona. No, esta es una industria, ¿no? Franco, justamente sobre eso quería consultar por tu experiencia, porque uno tiene la impresión de que ya efectivamente se puede bajar, se puede controlar, fiscalizar mejor el robo de autos, este delito en las encerronas típicamente conocidas en las autopistas. Pero si se logra eso, el problema se va a trasladar a las vías públicas, a los lugares más altamente poblados, y el problema del robo va a continuar. ¿Es así? Sí, efectivamente, y por eso yo decía de que esto es algo que no puede achacársele directamente a las autopistas, porque se trata efectivamente de un problema de seguridad pública en el cual deben estar todos los estamentos del Estado involucrados, y en ese sentido lo decías tú muy bien, Emilio. Efectivamente, lo que hemos visto en otras oportunidades es que ciertos sectores que se van protegiendo más hacen que los lugares calientes donde se generan las encerronas se vayan moviendo. Y por lo tanto, desde un punto de vista de solución, uno debiese apuntar a, bueno, quiénes son los compradores de las personas que hacen estos ilícitos. Y esto claramente es, como lo ha dicho el presidente Boric, en el caso del narcotráfico, que uno podría hacer una similitud, es seguir al dinero. Hay personas que se están haciendo ricas con estas ventas y con este tráfico de vehículos, y particularmente en su mayoría comprados a través de partes. Es decir, no, en estos mercados no ocurre de que el auto se vende así completo, sino lo que se hace es que se desmantela, se lleva a lugares ilegales de venta de repuestos, y por lo tanto debiese apuntar, en mi opinión, a esos lugares la mayor fiscalización. Y por eso vuelvo a decir, esto es algo amplio, un problema que debe incorporar a la autopista, pero sin lugar a dudas no son ellas las principales responsables de poder coordinar y atacar este problema. Bien, me parece, coincido contigo, porque uno tiene todo el derecho a saber dónde puede estar con mayor alerta. O sea, eso es absolutamente polémico. Un punto de discordia aquí para que conversemos. ¿Qué pasa con esos barrios? ¿Qué estamos diciendo sobre esos barrios? Que son barrios, no son barrios, son autopistas. Y tiene la gente, tiene todo el derecho para saber que ahí tiene que en algún momento tiene que estimular de alguna forma las alertas para estar preparado en caso de una encerrona. Ya, pero espérame, los delincuentes se mueven más rápido que cualquiera de nosotros. Si nosotros ponemos una alerta en un punto determinado, van a buscar otra salida. Entonces te dicen a ti, ándate por la caletera, el delincuente se mete a la caletera. El delincuente también está en Waze, digamos. A ver, Franco, ¿qué opinión tienes tú? Sí, mira, es bien interesante este tema. Yo creo que la información y la utilización de datos masivos es algo que es muy útil y es algo que ha faltado. Acá nosotros tenemos policías que están tecnológicamente muy retrasados, y existe información de las distintas sistemas de una ciudad inteligente como Santiago debiese convertirse, que no se están utilizando. Nosotros, por ejemplo, hemos creado sistemas de predicción de accidentes viales, que es otro problema, otra pandemia que existen en general en la autopista y vías locales. Y nosotros vamos a entregar esa información a la población una vez que tengamos los sistemas de interconexión.
Y espero que el subsecretario no me venga a decir que yo no puedo entregar los lugares y en tiempo real cuáles son la información del riesgo de accidente. Estoy de acuerdo, esto tiene que hacerse con cuidado, me parece bien que haya una conversación, pero la información tiene que estar del lado de las personas. Esto es algo importante un poco para rebatir lo que mencionabas tú. Esto es algo que no es estático, ¿eh? No es como que, supongo, Waze vaya a decir, mira, esta es una zona de encerrona y quedó como encerrona de aquí forever, sino en realidad esto es algo que tiene que ir modificándose y la idea es que los datos de inteligencia que van generando estas aplicaciones vayan indicando y vayan ayudando finalmente a la autoridad a decir cuáles son los puntos más complicados. Sí, no, es verdad, porque efectivamente como es una aplicación dinámica, cualquiera que te trata de entregar una ruta, eso se va moviendo según la información que va recabando por los propios usuarios. Le quería preguntar a Felipe, eso sí, que lamentablemente, Felipe, tú viviste en carne y hueso, literal, lo que es una encerrona y de las violentas, de las malas, de las que no queremos ver nunca más. ¿A ti te gustaría que existieran más aplicaciones, en este caso ya nada que ver con las autopistas, pero aplicaciones que nos ayudaran en esto? ¿Qué opinión tienes tú? Porque algunos dicen, no, va a generar problemas en algunos barrios. ¿Cómo lo ves tú? ¿Felipe? Se estigmatiza mucho el tema de los barrios a causa de la aplicación. Ya. Pero a mí me hubiera gustado que la aplicación me hubiera avisado que en ese sector había un alto porcentaje de encerrona, porque hubiera sido todo totalmente diferente.